¿Quién no se sorprendió alguna vez cuando vio a un héroe moderno enfrentar la oscuridad para llegar a la luz? Arcos completos de personajes trágicos, viajes interiores, transmutaciones, viajes alquímicos del alma, psicoanálisis del mito. Muy bien, Orendel, un poema de la tradición juglaresca alemana del siglo XII y anónimo, echa por el traste todo aquello. Joseph Campbell, nada. Pero no estamos ante una obra aburrida. En ella hay un héroe predestinado por Dios. Hay ángeles, hay batallas épicas, hay glorias, riquezas y armas y armaduras especiales. Soy Rummel, este es el lector estepario y sin más, ¡vamos allá! Gente querida, Orendel, un poema de la tradición juglaresca. Como bien sabemos, en el medioevo existía una corriente llamada Minnesang o la memoria de la sangre, que eran poemas cortesanos, poemas de amor, y que estaba ejecutada por trovadores. Los trovadores estaban asociados a la nobleza, eran compositores tipos muy cultos, que además solían utilizar algún instrumento para poder acompañar sus versos. No obstante, los juglares, siempre un poquito mirados en menos, que habrían pertenecido a la clase baja. Bueno, Orendel fue un poema de la tradición juglaresca, lo que en cierta forma viene a echar por tierra aquello de que los juglares eran simples mimos, simples bufones que andaban de pueblo en pueblo, algunos con títeres, otros utilizando elementos decorativos. Y lo que sabemos es que este poema fue ejecutado por estos antiguos juglares. Hay que imaginar que en primer lugar memorizaban grandes textos, en verso por supuesto, y la tradición suele situarlos en dos polos, como meros recopiladores de historias que iban de pueblo en pueblo, como si aquello fuera sencillo, o que ellos también ponían de su cosecha, probablemente tomando algunas leyendas locales, mixturándolas con los libros sagrados. Y respecto al origen social, tampoco se está muy claro. Algunos dicen que podrían haber sido clérigos o monjes rebeldes que se iban de los monasterios a recorrer el mundo. Algunos podrían haber sido también estudiantes que no terminaron sus cursos y se marcharon en busca de la aventura, e inclusive mujeres juglares que iban de pueblo en pueblo recitando, manteniendo la tradición viva y contando historias. Hay que pensar que esto tuvo que haber sido increíblemente atractivo en una época sin cines, sin imprenta. Llegaba un tipo y él solo, de una forma muy teatral, iba relatando historias donde habían combates, habían amores, viajes por todo el mundo, de una forma bastante precaria, porque claro, no era una compañía de teatro ambulante donde se podían representar a distintos personajes, era un solo tipo que a viva voz y probablemente durante muchas horas iba relatando estas fenomenales historias. La historia de este poema juglar, de la tradición juglaresca, se pierde en el tiempo, cuesta rastrearla. Hay manuscritos que aparecen en el siglo XV, en el siglo XVII y curiosamente recién en el siglo XXI, en el 2004, Miraguano, acá tengo la edición, por obra y gracia de Marta Montero Navarro, traductora, introductora del poema. Es por primera vez podemos disfrutar de esta obra en nuestro idioma. Muy bien. Entonces más o menos hicimos una pequeña disquisición en torno a los juglares, a la juglaría, y ahora vamos a entrar de lleno al poema. ¿Por qué es un poema tan llamativo? ¿Por qué contradice a Joseph Campbell? Joseph Campbell, que siempre habla de este monomito. Bueno, si tú has seguido mis videos, nosotros desde un comienzo dijimos que no nos íbamos a ceñir
a este psicoanálisis del mito. Principalmente porque no coincide con la tradición. Con los textos que hemos revisado medievales no hay un llamado del héroe, no aparece un personaje secundario, no hay un viaje interior, no hay un regreso. Probablemente es las obras que utiliza Joseph Campbell para probar su teoría están elegidas con dedillo. Pero finalmente me parece que es un poquito deshonesto intelectualmente pretender levantar una suerte como de gramática del mito o de arquitectura del mito o arquetipos para decir que tu teoría es totalmente cierta. Una vez tú ingresas a los grandes textos míticos literarios y te das cuenta que el mito es tratado con mucha más libertad. De hecho, Orendel podría ser precisamente un libro que probablemente no pasaría ningún sedazo de un taller literario. Porque los personajes son planos. De partida, Orendel es una suerte como de enviado divino. Orendel no es un personaje que tenga un conflicto interno complejo. Él obedece a las órdenes del cielo y sale a batallar, a luchar. La parquedad de las escenas son muy llamativas. Uno tiende a pensar que al ser literatura antigua, el autor se iba a extasiar, iba a utilizar miles de versos para describir la forma de un castillo, o se iba a engolosinar con hablar, por ejemplo, de cómo eran los viajes. Nada de eso. El personaje se desplaza por el mapa, cruza, va al sepulcro santo, a lo que es Jerusalén, vuelve a una suerte de reinos míticos que están en Europa, reinos inventados, vuelve a luchar, pasan miles de peripecias y por supuesto los elementos fantásticos son súper llamativos. Vamos a ver que van a aparecer gigantes. Claro, hay una tradición bíblica que tenemos a David luchando contra Goliat. Hay relatos antiguos ya, mitos nórdicos que hablan de seres gigantescos, seres que habrían sido paridos en los comienzos del mundo. Bueno, se recoge toda esa tradición, pero con un traje caballeresco. Vamos a referirnos ahora al argumento de este grandioso poema. Bueno, originalmente está en 4000 versos, tiene un hemistiguo y una ritma interna particular que obviamente se pierde porque están en alemán antiguo. En la traducción queda más o menos como una prosa versificada, ¿cierto? Aparecen los diálogos, aparecen algunas indicaciones. Vamos a ver que es una figura constante, una técnica literaria constante, en donde se nos menciona que esta historia viene de un libro. Claro, no es un libro si yo estoy leyendo un libro, pero hay que pensar que todo esto estaba hecho para la oralidad. Entonces constantemente el narrador dice, bueno, como dice el libro, como que para potenciar su discurso frente al público, recuerda el origen en papel, en manuscrito obviamente. Y la historia parte saludando a Cristo, agradeciendo su nacimiento, todo muy bíblico, muy sacro, y se nos cuenta que hay una túnica que vistió el Nazareno durante el martirio. Antes del Calvario, esta túnica manchada con su sangre, con los látigos que recibe, es desnudado y un judío que estaba por ahí cerca se la lleva y para tratar de deshacerse de esta túnica la arroja por el mar. Resulta que la arroja dentro de un cofre y la lanza al mar. ¿Y qué pasa? Pasan 8 o 9 años, la túnica se pierde, Jesús muere obviamente, resucita al tercer día, pero resulta que después de 8 años vagando por el mar, una sirena, y aquí aparece el primer elemento fantástico, encuentra esta túnica, abre el cofre, saca esta túnica y la túnica ahora comienza a recorrer el mar, pero ya libre del cofre, hasta que llega a unas costas donde un hombre la descubre, trata de lavarla, sacarle la sangre, no puede, por más que intenta no puede, y la arroja de regreso al mar. Entonces seguimos el recorrido de esta túnica que sigue avanzando y resulta que aparece una ballena, se traga esta túnica y nuevamente por 8 años está dentro de su estómago hasta que el 9º la expulsa y llega a Treveris. Y Treveris gobernaba un rey, el rey
Ogiel. Tenía 12 reinos, 13 hijos, y su tercer hijo era Orendel. Bueno, ahora los que han hecho el estudio filológico y etimológico mencionan que este Orendel podría haber venido, por ejemplo, de un personaje mítico germánico, un Orendil o Orentel, siglo VII, siglo VIII, pero no hay mayor documentación, pues hay que recordar que todo esto era oral. Habían historias, canciones, y si no se registraban se perdían con las décadas, los siglos. Otro origen podría venir, por ejemplo, de un término que utilizaba un poeta anglosajón, Cynewulf, el cual emplea el término en viejo idioma, en viejo anglosajón, Earendel, que significaría el lucero del alba, y era como él identificaba a Cristo, como el lucero del alba. Uno dice, ¿y dónde he escuchado esto? Claro, Orendel, Earendel, parece un nombre élfico, parece retomado siglos más tarde por Tolkien. Entonces, claro, ahí nos vemos que efectivamente Tolkien era un gran un lector, muy acucioso de la Edad Media, y probablemente en alguno de sus estudios tuvo que haber leído esta historia, haberse enterado de este famoso Orendel. Que Orendel finalmente, como dijimos, era el tercer hijo y está destinado para la caballería. Y que hay algo muy interesante, porque dentro del poema se nos relata lo que en alemán, disculpen si lo pronuncio mal, pero voy a tratar de ser lo más certero, el Schwertleite, que vendría a ser como la entrega de la espada. Cuando se le arma caballero, el rey su padre le entrega la espada, y a continuación viene el Ritterschlag, que es el espaldarazo que se le pega ahí con la espada. Esto obviamente no estaba reglamentado, y si bien existen algunos códices de cómo se armaban los caballeros, no había una normativa que fuera común a todos los reinos. Sin embargo, acá aparece de forma muy clara, y lo interesante es que este poema caballeresco está escrito en la época de los caballeros, no es una reconstrucción, como por ejemplo Don Quijote o gran parte de los libros de caballería, que ya son renacentistas, en la cual la figura del caballero prácticamente había menguado porque habían otras formas de combate, había aparecido hace poco la pólvora, y ya no era lo mismo. Entonces, uno de los motivos clásicos alemanes, que es el Brautverbund. El Brautverbund era un motivo que aparece en muchas historias folclóricas y literarias del hombre que busca a su pareja perfecta, una mujer ideal. Y podríamos decir que el poema se vertebra a través de esta búsqueda, porque el padre le dice a su hijo Orendel, bueno, tú vas a buscar, tú no te puedes casar con cualquier mujer, tú desciendes de un rey, vas a ir a Tierra Santa, al sepulcro santo, y ahí vas a conocer a Bride. Nótese Bride, que es como esposa en inglés antiguo, bride o algo similar. Entonces tú tienes que ir a buscar a esta mujer, recuperar Tierra Santa, y vas a desposarla. Muy bien. Orendel, muy obediente, manda llamar a sus caballeros, miles de caballeros, entre ellos van 12 herreros. La función de estos 12 herreros es, además de crear armas, crear espuelas de plata. Y ahí vemos que la tradición de la espuela de plata o de oro era para traer buena fortuna. Es una superstición muy muy antigua y probablemente se remonta mucho tiempo más atrás. Bueno, el tema es que él, con 72 barcos, y digo 72 porque va a ser una constante, aparecen los 72 reinos, en un combate son 72 caballeros, en otra parte aparecen, bueno, en este caso son los 72 barcos, y se va repitiendo constantemente el 72. Probablemente porque en el Evangelio de Lucas, en una parte, se habla de que fueron 72 hombres que fueron a predicar, los primeros tras la muerte de Cristo. Uno de el primer número de predicadores después de los 12 discípulos, los 72. Número mágico, ¿no? Alquimia, simbología, eso lo dejamos de lado por un momento. Pero es interesante atestiguar que siempre hay estas marcas constantes de poner números. El 12, el 3, se habla de los 3 clavos de Cristo, aparecen los seres mágicos de A3, ya vamos a llegar a ello. Y bueno, resulta que Orendel, en el camino se encuentran con una tropa
y paganos. Bueno, aquí hay que hacer la aclaración que el término pagano actualmente se usa para designar a alguien que adora a una divinidad precristiana. Es mucho, no, yo soy pagano, adoro a ti, a Thor, qué sé yo. En realidad el término pagano se utiliza al que vive fuera de la fe, al que no vive la fe en Cristo. Correctamente sería decirle a alguien que es politeísta o que es un seguidor de tal Dios, más que pagano. El paganismo no tiene nada que ver con la adoración de dioses, no. Entonces pagano se le decía, por ejemplo, al árabe, al musulmán, que no adoraba a Jesús. Estaba fuera de la fe. Entonces todos estos términos, el pagano, el infiel, se va repitiendo a lo largo del poema. Y vamos a ver que ellos son los antagonistas finalmente de esta obra. Y bueno, Orendel naufraga y aparecen muchas peripecias, después es rescatado. Y hay cosas muy curiosas como por ejemplo que el que lo rescata es Ise, que es un pescador. Claro, aquí nuevamente están las resonancias bíblicas, como una suerte de Pedro, un pescador que se apiada de este Orendel, que fue el único que sobrevivió a un naufragio. Y resulta que lo encuentra totalmente desnudo y en cierta manera lo arma como un caballero. Se apiada de él, ya tú vas a ser un servidor mío, le dice Ise. Y este pescador lo lleva a su castillo. Entonces este pescador tenía un castillo enorme y era rey de 72 reinos, una cosa así, pero increíblemente. Y 800 pescadores sirven para él, es una suerte de rey pescador. Acá está súper interesante el tema que, por ejemplo, todo lo que viene después con el tema del grial, con el tema mitológico que se asocia al caballero con una imagen religiosa, ya está objetivada en Orendel. Nosotros, por ejemplo, vimos el poema El Cantar de Valtario en un capítulo anterior. El Cantar de Valtario es más de una tradición grecolatina, es más cercano a Virgilio, a Eneas, es más cercano a Aquiles, pero ahora, por primera vez, tenemos a un caballero que está totalmente cristianizado. Y no solamente con estos símbolos, con estas señales bíblicas, sino que además él es un elegido. Y acá se ve porque, bueno, él se ve muy afligido, desnudo. Y le dice este rey, Ise, le dice, acá tengo una túnica, que la túnica es curiosa porque va pasando de mano en mano y se deshace. Pero aún así Ise algo ve en ella, dice, esto no es una túnica normal, algo tiene. Bueno, va a andar desnudo, lleva 6 semanas sirviendo al pescador rey y va con una hojita tapado. La escena es muy graciosa. Y le dice Orendel, pucha, si yo tuviera dinero te lo pago inmediatamente. Y en ruego aparece el arcángel Gabriel. Y el arcángel va a aparecer una y otra vez, va a acudir en pos de nuestro héroe. Entonces el arcángel le entrega 30 monedas de oro, por las mismas monedas de oro que fue vendido Cristo. Y mágicamente todo ocurre. Él le dice, bueno, acá tengo las monedas de oro, te compro por favor la túnica, no quiero ir más desnudo por el reino. ¿Qué va a pensar la gente? Y se pone esta túnica. Y cuando se pone esta túnica, opera el milagro. La túnica se transforma en una suerte como de armadura mágica. Y la armadura la túnica que estaba toda deshecha, toda harapienta, queda reluciente. Bueno, y como bien decíamos, nada de esas paparruchadas de psicoanálisis del mito, de viaje arquetípico, totalmente como película hollywoodense. Nada de eso. Una vez que el Orendel obtiene esta túnica, se transforma en el caballero de la túnica gris. Así como hay un caballero de la triste figura, acá tenemos el caballero de la túnica gris. Y se dan cuenta que tiene propiedades mágicas, porque él se la pone y es como tener una armadura increíblemente poderosa. Y resulta que, bueno, él ya sirviendo a Ise va a Tierra Santa y libera un combate contra un gigante. Es descrito de una forma fenomenal. Quiero leérselos porque es uno de los altos momentos del libro. Estamos en el verso 1276, por si alguien lo quiere ubicar después. Y dice, el gigante se llamaba Menwin. Llevaba una lanza de 4 brazas de largo.
llegó cabalgando a palacio. El libro alemán nos cuenta además que tanto hombres como mujeres comenzaron a observarlo. Un fenómeno. Habían venido de manera esplendorosa. Llegó de forma majestuosa. Dijo entonces Medwin el guerrero: ¿Dónde está pues, túnica gris? Decídmelo por Dios. Entonces dijo el pagano Mercián, uno de los que estaba ahí del lado turco, sarraceno: mirad cómo viene desde allí cabalgando hacia nosotros sobre mi vigoroso y veloz caballo. En verdad, no lleva nada más que una túnica gris. Imagínense, este hombre es el mejor. Nadie ha podido salir victorioso ante él. Mantén alerta tus sentidos, porque no lo podrás vencer debido a la túnica. Y resulta que aparece el caballero de la túnica gris y le hace cara a este hombre, a este gigantón que va con un ejército de paganos, y le dice: caballero, que Dios os perdone semejante ofensa. Sería muy indulgente si pudiera seguir aguantando esto de ti. Estate atento, querido amigo, a lo que voy a decirte. Guerrero, regresa pronto a aquel extenso bosque. Allí arriba se extiende una zona roturada. Al gigante le embargaba una ira terrible. Sujetó su caballo con ambas espuelas, sacudió con violencia su lanza y cabalgó con todas sus ganas. El pagano se envalentonó y cabalgó veloz hacia Túnica Gris. Le golpeó con fuerza, hazaña de la que disfrutó poco. Túnica Gris no se quedó parado y rápidamente le devolvió el golpe. De nuevo Túnica Gris, el respetado guerrero, se puso tan pronto en acción que ni siquiera le dio tiempo a pronunciar palabra. Con furia atravesó al gigante. O sea, lo hizo pedazos. La tónica de la historia sigue de la misma forma. Hay batalla tras batalla. En un momento Orendel es capturado. Claro, tiene una parte que lo llevan a un calabozo. Bueno, después él se encuentra con Bride, con esta hermosa princesa. La enamora y claro, acá también ocurre otra cosa que también es llamativa. Bride no es una princesa como la podríamos pintar como las de antaño, como una doncella, alguien que estuviera siempre en su alcoba. Al contrario, hay momentos en que ella sale a defender a su hombre, se porta espada, armadura, corta cabezas también, va al frente de batalla. Pero siempre es una constante que cuando ellos se juntan, porque finalmente Orendel quiere casarse con ella, y ella también que aprendía de él, pero le dice, bueno, primero tenemos que recuperar Tierra Santa. Cuando se juntan en el lecho y se acuestan, aparece el arcángel Gabriel, y con voz admonitoria le dice, no, tú no puedes yacer con ella, no puedes consumar el matrimonio, tú estás para otras cosas. Y acá, en una tradición caballeresca, que después aparece en algunos poemas, en algunas composiciones de trovadores, de este amor cortés, de este amor idealizado, él pone la espada como símbolo de la justicia, de la virilidad, entre él y ella, y duermen con una espada atravesada. Esto se ve en otras obras. Lo vemos, por ejemplo, en Tristán e Isolda, pero acá en Tristán y Isolda es distinto porque hay un halo trágico. Ya en otra ocasión nos vamos a referir largo y tendido sobre esta tremenda obra, pero ahora estamos con Orendel. Bueno, las peleas abundan. Hay un momento en que ya viendo que los enemigos se multiplican, Bride hace llamar a uno de los hombres a que traigan la espada de David. Nada más y nada menos del David que enfrentó con el rey David, que se enfrentó a Goliat. Y le pide que por favor saquen la espada, una espada de cristal, pero Bride desconfía de este hombre, toma la espada, la rompe con la pared y se le rompe en 3 pedazos y le dice, esta no es la espada verdadera. Y manda al tipo poco menos a colgar. Tráigame la verdadera espada. Y le traen la espada de David. Entonces imagínense, después se ciñe una corona. Este Orendel, vemos que más que una evolución interior, lo que él está haciendo, casi como la lógica de los videojuegos clásicos, antiguos, retro, él porta una espada, va en cierta forma haciéndose más poderoso,
Y sus enemigos también son cada vez más poderosos. Aparece otro gigantón con una triple coraza. Una cosa totalmente barroca, desquiciada. La primera coraza es de hueso, la segunda es de plata y la tercera es de oro. Se enfrentan, luchan, pero como Orendel tiene ahora una espada, la espada de David, nada más y nada menos, atraviesa a este gigante y así los combates se van sucediendo. Hay un momento muy trágico en que Bride es capturada por uno de estos paganos, de estos infieles, es desnudada, es golpeada, se habla de que su sangre corría y manchaba el piso. Por supuesto que no se relatan más detalles porque el poema no es rico en detalles, pero sí es muy narrativo, va constantemente saltando de un lugar a otro. Los personajes tampoco tienen grandes discursos, los personajes son como muñequitos de papel que se van enfrentando en combates, van haciendo peticiones. Orendel constantemente, cuando se ve asediado por sus enemigos, pide ayuda divina y los ángeles se materializan. Aparecen ejércitos de ángeles luchando contra los infieles. Es una locura, realmente el poema es una locura. Y llegamos ya al final, cuando Orendel va cumpliendo sus últimas misiones. Y una de las últimas cosas que ocurren es que ya uno de los ángeles le pide que la túnica la devuelvan. Ya él cumplió su ciclo. Y el final es el amor se va a consumir entre Orendel y Bride. Y llegamos a los últimos versos, al verso 3800, 3925. Hay un nuevo enfrentamiento, las peleas, como dije yo, abundan en este texto. Y obviamente el final no lo voy a contar. Lo que yo quería era transmitirte cómo era este poema, por qué es tan llamativo, por qué a pesar de que en la actualidad existen tantos parámetros, tantos talleres, escuelas, este poema es fresquísimo, es un bálsamo entre medio de tanta miseria pequeño burguesa. Tener a este poema de un elegido por Dios, de un hombre que no duda y que bueno, termina sus días como en cierta forma debería terminar un héroe. No lo voy a adelantar, léelo, no te vas a arrepentir. Es un libro que no puede faltar en tu biblioteca. Si te gustan las historias medievales, épicas, con caballeros, princesas, o simplemente la narración pura, la literatura que está hecha a puro pulso, esta obra es lejos para ti. Así que eso, gente, como siempre yo los invito a que se suscriban a mi canal. Voy a seguir haciendo videos. Gano yo porque gano suscriptores y ganas tú porque te vas enterando de material que de seguro te va a interesar. Eso, gente, muchas gracias y hasta una próxima.